Bien, muy buenas tardes ante todo, ¿no? Agradecer la invitación a la Dirección Regional de Turismo en esta fecha que personalmente para mí es muy importante, el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, ¿no? He tenido la oportunidad de guiar pues en el Museo de Huaura durante casi un año continuo y entonces he ahí mi vínculo con este importante museo. Lo que hoy día queremos tratar es un poco de reflexionar sobre no solamente el potencial que tiene el Museo de Huaura, sino aprovechar un poco el contexto en el cual el museo está en un proceso de reestructuración. No hay visitas, no solo por el tema del COVID, sino porque está en un proceso de adecuación con motivo del Bicentenario, ¿no? Razón por la cual no hay atención al público. Sin embargo, es una oportunidad que el museo debe de aprovechar, porque no solamente la reestructuración debe ser física, sino también debe ser en cuanto a la museología y el contenido, que como vamos a ver es una museología de la década del 70, ¿no? Y que se puede actualizar no solamente en la forma de mostrar la exposición, sino también en el contenido mismo, ¿no? Ya que el contenido, como también vamos a ver, está circunscrito a lo que vendría a ser el proceso de independencia, pero de una óptica sanmartiniana, y la historiografía ha cambiado mucho desde la década del 70 a la actualidad, de tal manera que hoy día merece pues darle un mayor enfoque a la participación popular y a la participación local, ¿no? No solo del Valle de Huaura, sino también del Norte Chico en general, que en aquella época de la independencia era pues la antigua provincia de Chancay, ¿no? Y como bien lo dice el lema de los museos de este año, ¿no? El futuro de los museos, dice, ¿no? Recuperar y reimaginar, ¿no? Entonces vamos a reimaginar un poco cómo, qué podría tener este museo, ¿no? Bien, como les mencioné al principio, el vínculo que tenemos con este museo es muy grande, ya que en el año 2006 tuve la oportunidad de guiar casi por un año, ¿no? Con la que ahora es mi esposa, éramos los guías del museo, ¿no? Y pudimos aprender mucho del tema de independencia, no solo por la necesidad de investigar, sino también porque había gente pues muy interesada que venía y hacía unas preguntas muy interesantes que requerían respuesta, ¿no? Algunas de ellas estábamos en condición de darlas, ya que teníamos a la mano la colección documental, ¿no? Ahí en la biblioteca, que también es parte del museo, ¿no? Pero había otras preguntas que han requerido pues un poco más de investigación y que nos ha llevado a profundizar en el tema en archivos nacionales, ¿no? Entonces, lo más importante es, creo que este museo está reconocido pues, ¿no? A nivel nacional. No solo es un reconocimiento formal, sino también es un reconocimiento popular, ¿no? Mucha gente lo conoce, mucha gente que ha transitado por la zona, sobre todo cuando no había la Panamericana Nueva. La Panamericana Antigua pues era la avenida San Martín en Huaura, donde está el balcón hoy día, ¿no? Y entonces los carros que viajaban para el norte necesariamente tenían que pasar por ahí, y hay mucha gente pues que conoce el museo desde su niñez, ¿no? Cada vez que ha pasado lo reconoce. Sin embargo, pues al, al reubicar la Panamericana un poco más alejada de la ciudad, ¿no? Ha bajado un poco el flujo, pero sin embargo ha quedado pues en la memoria de la gente, ¿no? No solamente de los huachanos, guaurinos o del norte chico, sino también de los limeños, ¿no? Y bien, bueno, este museo forma parte del Sistema Nacional de Museos. Fue incorporado el 21 de agosto de 1996 con el nombre de Museo Monumental de la Municipalidad Distrital de Huaura, ¿no? Que había sido creado mediante resolución directoral del Instituto Nacional de Cultura en ese año, ¿no? En el año 96. Con este nombre creo que casi nadie lo conoce, ¿no? Es poco conocido y tampoco no es un nombre muy popular que digamos, ¿no? Vamos a primero hacer un repaso por la historia del museo, ¿no? O sea, cómo es que se fue gestando el museo en el tiempo, ¿no? Y una primera noticia de un primer interés por convertir el balcón en un museo es una nota que aparece en El Amigo del Pueblo el 12 de diciembre de 1934, ¿no? Dice, una galería de pinturas alusivas a ese momento histórico, se refiere a la independencia, que podría sacarse a concurso, ¿no? Convertiría este rincón tan lleno de leyendas en algo atrayente para los viajeros, ¿no? Es decir, ya hay la intención, estaba el balcón ahí, pero había la intención de convertirlo en un museo para los visitantes, ¿no?
1934. Hay que recordar también que el museo no era propiedad del Estado, ¿no? La casa había estado en poder de la Iglesia y que por lo tanto en el año 1921, en el contexto de la celebración del centenario de la independencia, lo que era el local de la antigua aduana y que era el balcón de Huaura, se dio una resolución por parte del Estado para expropiarlo, ¿no? Que salió publicada en el Peruano y la prensa, ¿no? Sin embargo, la expropiación no se concretó hasta el año 26, cuando en realidad lo que hizo el arzobispado de Lima, que en aquella época Huaura pertenecía al arzobispado de Lima, y como les había mencionado, el museo había estado en manos de la iglesia. No sabemos cómo es que pasó esto, pero estuvo en manos de la iglesia hasta el año 26, ¿no? Cuando Monseñor Lizón, Emilio Lizón, lo cedió gratuitamente al gobierno. Es decir, no se concretó la expropiación, sino que el arzobispado de Lima lo cedió al Estado peruano, ¿no? Ya por esas épocas, el museo, como le mencioné, no existía como museo, sino como casa, ¿no? Era una casa visitada por la parte exterior, pero no había visitas al interior, ¿no? Recién para el año 39 aparece, pues, que ya hay visitantes que ingresan al museo, ¿no? Ingresan a la casa, perdón, a la casa, no al museo, todavía no era museo, ¿no? Y justamente ahí en el Museo de Huaura se conserva este libro que es muy grande, debe tener más o menos unos 90, 80, 90 centímetros de largo, ¿no? Casi como un planillón, ¿no? Ahí en este dice Ministerio de Educación Pública, registro de visitantes al histórico balcón de Huaura, ¿no? Es decir, como ya le mencioné, había gente que visitaba los exteriores, pero ahora parece ser que ingresaba la gente por lo menos a la parte más antigua, ¿no? Y ahí podemos ver, el libro está bastante deteriorado, valdría la pena conservarlo porque es parte de la historia del museo, ¿no? Vemos una serie de firmas de visitantes, ¿no? Las más antiguas son del año 39. Y vemos también como curiosidad que no solamente visitan peruanos, ¿no? Si uno revisa las planillas, las hojas tras hojas, vas a encontrar firmas de italianos, argentinos, chilenos, ¿no? De diferentes nacionalidades que seguramente al llegar a Lima y pasar por la zona también aprovechaban, que como ya le mencioné, era tránsito obligado para ir al norte de Perú, ¿no? Y bueno, la casa fue declarada patrimonio en el año 1942, ¿no? Hay una ley dada por el Congreso de la República, ¿no? Del año 1942, que declaran monumento histórico no solamente la casa de Pisco, sino también la casa de Huaura, ¿no? Dice donde se hospedara el general San Martín. Claro que acá hay un error, ¿no? Para quienes conocemos un poco más de historia, sabemos que San Martín no se hospedó en la casa de Balcón, sino en la hacienda El Ingenio, que está muy cerca a Huaura, ¿no? Sin embargo, la casa siempre ha sido reconocida, al menos, por lo menos desde 1900 o un poco antes quizás, ¿no? Como la casa de San Martín, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una publicación del año 1914 y dice el histórico balcón de San Martín en Huaura, ¿no? Como le mencionaba, había un error, ¿no? Acá, por ejemplo, en la ley 9636, ¿no? Que se declara monumentos, dice pues que eran la casa donde se hospedaron, ¿no? Sin embargo, en la ley 12131 del año 54, que declara a Huaura como localidad histórica, ahí se hace mención justamente a la aclaración de que esta casa no era la residencia, sino era el cuartel del Estado Mayor, y que la casa donde residió San Martín en realidad era la casa del ingenio, ¿no? Hay una aclaración ahí, una ley aclara otra ley. Para el año 64, ¿no? La célula parlamentaria aprista en la Cámara de Diputados propone la creación de un museo, ¿no? Con el nombre de Museo Histórico Generalísimo José de San Martín, ¿no? Esta propuesta de ley está firmada por varios congresistas apristas, ¿no? Fernando León de Vivero, Jorge Lozada Estamburi, Nicanor Mujica Álvarez Calderón, Andrés Tausen Escurra, Rómulo León Ramírez y Julio Garrido Malaver, ¿no? Ellos son los congresistas, los diputados apristas que promueven la creación del museo y que efectivamente se va a instalar al año siguiente, ¿no? O perdón, año 64, y ¿cómo se llama? La apertura del museo propiamente dicho a los visitantes se va a dar en el año 69, ¿no? Pero con otro nombre, ¿no? Memorial Generalísimo José de San Martín, ¿no? Inaugurado el 25 de febrero de 1969
cuando ya era presidente Juan Velasco Alvarado, ¿no? La creación ya había dado por ley, pero la apertura al público recién es del año 69, ¿no? Y para esta fecha el museo solamente era la parte frontal, ¿no? De lo que hoy día es la parte más antigua donde está el balcón, porque como pueden ver ustedes en la foto del año 35, el interior estaba totalmente destruido, ¿no? Es decir, solamente existía la parte interior, la parte delantera, ¿no? El frontis. Y en esa parte estaba el museo. Y este museo contenía la silla y la mesa que según tradición habían sido utilizadas por San Martín y que hasta ese momento se habían conservado en la Casa del Ingenio, ¿no? Entonces esta casa, cuando se creó el museo, ¿no? La familia Fumagalli obsequió estos objetos, ¿no? Que según la tradición habían sido los usados por San Martín cuando residió en esta casa en el año 1820-1821, ¿no? Además también, ahí por ejemplo pueden ver ustedes una foto del año 21, ¿no? De la visita del Monseñor Duprat, que encabezaba la embajada argentina que participó de la fiesta del centenario en Lima. Está sentado en la silla y atrás está el armario, ¿no? Ambos objetos y la mesa se conservan hoy en el museo, ¿no? Y acá lo vemos cuando se tomó la foto en la casa de El Ingenio. También otro de los primeros objetos que tuvo el museo fue este maniquí, ¿no? Que representa a un granadero a caballo y que fue obsequiado por la Embajada Argentina para su inauguración, ¿no? Y que hasta ahora se conserva. El año 69 hubo pues un terremoto muy fuerte que afectó la antigua provincia de Chancay. Huacho y Huaura fueron muy afectados y acá vemos los estragos que causó, ¿no? En el museo el terremoto del año 69, ¿no? Y ya con motivo de la celebración del centenario, ¿no? Hubo pues lo que vendría a ser más que reconstrucción, creo que con propiedad se podría decir la recreación de cómo pudo haber sido la casa al interior, ¿no? Esta reconstrucción, recreación de la antigua casa tuvo dos etapas, ¿no? Una primera etapa se inauguró en el año 73, ¿no? Y ahí está la placa en el ingreso del salón principal, donde se declara expresamente cuál es el objetivo del museo, ¿no? Y ahí menciona claramente que es perennizar el recuerdo de la epopeya libertadora, la formación del ejército de los Andes, la llegada a la expedición libertadora y los principales actos de la etapa sanmartiniana y sus principales colaboradores, que es lo que encontramos en el museo en el año 1973, ¿no? Esta parte es la primera etapa que se avanzó, ¿no? Y corresponde prácticamente a lo que vendría a ser la sala de banderas y el salón principal, ¿no? Y la segunda parte fue inaugurada en el año 74, ¿no? Al año siguiente, ¿no? Y corresponde pues a los salones que son los laterales, que son los salones largos, lo que se llama el Salón Numancia y el Salón Legión Peruana, que tiene pues la museografía en base a cuadros de los óleos originales. No son óleos originales, son cuadros, fotografías de la época, ¿no? En blanco y negro, y que se exhiben, porque bien claro dice la placa, ¿no? Hacer memoria de los colaboradores de la independencia, ¿no? Esta reconstrucción, recreación, estuvo a cargo de Emilio Jarterré, un importante arquitecto de la época con muchos estudios de arquitectura clásica, neoclásica y colonial, un investigador en tema de arquitectura, ¿no? Y que trató de utilizar los materiales, sobre todo lo podemos observar en el techo, ¿no? De cómo se usaban en la época, cuando esta casa debió haber estado en su esplendor, ¿no? Ahí podemos ver alguna parte del patio, ¿no? Con esas vigas de madera muy gruesa, ¿no? Y el ambiente que se le dio a este museo, ¿no? Acá podemos ver la planta, ¿no? La distribución de la planta, y podemos ver pues que hay la parte antigua, que es la que da a la avenida San Martín, hay un patio muy grande de acceso que divide a la parte reconstruida, ¿no? Y ahí está el salón de actos, la sala Legión Peruana, la sala de Numancia, y una sala que ha sido utilizada para arqueología, porque no es el objetivo del museo, pero que se ha utilizado para una sala de exhibición arqueológica, y la sala de las banderas, ¿no? Además de una oficina que ha sido utilizada para turismo, ¿no? Pero es una oficina, un ambiente más, ¿no? Esta es la planta que quedó distribuida el museo en el año 74, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que contenía este museo inicialmente, ¿no? Para la inauguración se mandó a hacer unas réplicas, ¿no? De unos óleos originales
en este caso representando el desembarco de San Martín en Paracas, ¿no? Óleo de Raúl Vizcarra, ¿no? Y que en realidad, o sea, falta pues un óleo que represente el momento que San Martín desembarca en Huacho, no lo hay. A veces se usa la imagen como referencial, pero esta imagen representa el desembarco del Libertador en Paracas, ¿no? Otro óleo importante que es una reproducción de Edna Velarde, importante pintora ligada a la producción pictográfica del tema de héroes y sobre todo la independencia, ¿no? Es la representación de la proclama de la independencia de Lima, ¿no? Es una réplica también de Edna Velarde, ¿no? Y esta también es otra réplica de la misma autora que representa en el momento en el cual San Martín y Bolívar se encuentran en Guayaquil, ¿no? Y es en el momento que San Martín decide retirarse del Perú, ¿no? Son las principales piezas museográficas que tiene este museo, ¿no? Las antiguas, que son la mesa, la silla, que según tradición utilizó San Martín cuando estuvo en el ingenio, y estos óleos, ¿no? Y lo demás que tiene el museo son básicamente reproducción fotográfica de algunas imágenes y algunos documentos que están, ¿no? Pero como museo, las únicas piezas museográficas son las que he mencionado hasta el momento, ¿no? Y acá un pequeño repaso de los nombres que ha tenido pues el museo, ¿no? Originalmente por ley se crea como Museo Histórico Generalísimo José San Martín. Cuando se inaugura, en la placa se le nombra Memorial Generalísimo José de San Martín, ¿no? En la placa de inauguración que está en el primer patio en el año 73, dice Memoria San Martín, ¿no? Y cuando fue inscrito al Sistema Nacional de Museos, aparece con el nombre de Museo Monumental de la Municipalidad Distrital de Huaura, ¿no? Sin embargo, popularmente es conocido como el Museo del Balcón, ¿no? Casi todos, la gente lo conoce como el Museo del Balcón. Incluso tú buscas en Google y la forma que mayor información te brinda es como Museo Balcón de Huaura. Bien, hasta ahí hemos narrado un poco la historia del museo como museo, ¿no? Que bien valdría la pena que en algún espacio del museo esté pues esta historia de alguna manera narrada, ¿no? Es también importante reconocer la historia del museo. Pero el museo no solamente tiene historia como museo, la casa también tiene historia, ¿no? Además, la casa, como vamos a ver ahora, es una casa bastante antigua, anterior a la independencia, ¿no? Sin embargo, el museo también tiene otra trascendencia, ¿no? Porque no solamente debe, como lo dice la placa, narrar la historia de la independencia, sino que también tiene que enfocarla, y creo yo que eso sería pues un aporte, una manera de darle un nuevo brillo al museo, de que narre pues la independencia vista desde la antigua provincia de Chancay, ¿no? Y en particular desde el Valle de Huaura, ¿no? Porque de momento no tiene todavía esa narrativa dentro de su contenido, ¿no? Y además también el museo se presta muy bien para narrar las conmemoraciones de la independencia que ha tenido como escenario este importante ícono turístico y monumento histórico de nuestra independencia, ¿no? Bien, entonces la casa también es importante, ¿no? Mucha gente no conoce la historia de la casa, pero acá les voy a dar algunos alcances. Hay momentos en el cual hemos hecho algunas exposiciones sobre el tema, pero siempre es bueno difundirla a través, sobre todo, este medio que llega a mucho más gente, ¿no? Para empezar, hay que mencionar que la villa de Huaura, la villa Corrón de Velasco, era una villa pequeña pero importante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta foto aérea, del año 45, en la época colonial, prácticamente Huaura era solamente esta calle, ¿no? Como lo fue hasta la década del 70, 80, que ya se empezó a poblar el distrito, ¿no? Y en esa sola calle prácticamente, en esas par de calles, par de cuadras grandes, habían 3 iglesias. La iglesia parroquial, que está marcada con el número 1, la iglesia de San Francisco, que era parte de un convento, y la capilla del hospital, ¿no? Virgen de la Candelaria, ¿no? Que había en Huaura. 3 iglesias en una sola cuadra. Y frente a la iglesia parroquial, lo que indica la importancia de la casa, ¿no? Porque la cosa está ubicada no solamente en la Plaza de Armas, sino está con frente a la iglesia, de tal manera que era probablemente el solar más importante de la vía, ¿no? Entonces, eso estaba al frente de esta iglesia parroquial, ¿no? Como pueden ver ahí,
la iglesia semi construida, porque en realidad el terremoto de 1746 que destruyó Lima, ese terremoto que afectó que hubo el tsunami del Callao y que cubrió prácticamente a Carmen de la Legua con agua y que tuvo muchos estragos en Lima, también afectó Huacho y Huaura, ¿no? Destruyó el puente de Huaura, destruyó la iglesia parroquial de Huacho, destruyó la iglesia de Vilcahuaura, ¿no? Y también hay notas sobre la destrucción que ocasionó en la iglesia parroquial de Huaura, que estaba frente al balcón. Y probablemente el balcón también quedó afectado seguramente a raíz de ese terremoto, ¿no? Esta casa perteneció a su último propietario, fue Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, ¿no? Como bien dice ahí, natural de Quilpolemu, Chile, ¿no? Es un chileno, ¿no? Y entonces era correo mayor de Indias y fue nombrado primer duque de San Carlos en el año 84, ¿no? Ahora, la pregunta que siempre nos hacía la gente que visitaba, ¿y por qué un chileno era dueño de la casa de Huaura? ¿Acaso alguna vez vivió ahí? Aparentemente nunca vivió él en Huaura. Lo que pasa es que Fermín Francisco de Carvajal y Vargas era descendiente del primer encomendero que tuvo Huacho, ¿no? Perdón, de un encomendero que tuvo Huacho y que perteneció a esta familia, ¿no? La familia Carvajal y Vargas, ¿no? Él fue encomendero en Huacho en 1562, pero no fue el primer encomendero, hubieron otros antes que él. Fue un encomendero en Huacho en el año 1562, ¿no? Y probablemente desde esa época, este solar que estaba frente a la iglesia le había pertenecido a la familia, ¿no? Y pasó pues a los descendientes, ¿no? Cuando este descendiente, Fermín Francisco Carvajal y Vargas, y bueno, de sus antecedentes ya de él, habían viajado a Chile y tenían aún el cargo de correo mayor de Indias, como también lo tenía el encomendero de Huacho, en algún momento de la historia, Fermín Francisco Carvajal y Vargas regresa pues a Lima, ¿no? Para casarse con su prima, ¿no? Se casa en Lima con la condesa del Puerto y Castillejo, ¿no? Joaquina María Magdalena Brum y Carvajal, ¿no? Se casan por una cuestión de mucho interés para ellos, ¿no? Porque los cargos honoríficos que tenían a lo largo de las generaciones se habían ido dividiendo en dos ramas y lo que hacen es contraer matrimonio para poder unificar nuevamente todos estos títulos nobiliarios, ¿no? Y beneficios que tenían, ¿no? Y en este matrimonio se da en Lima, ¿no? En 1741. Esa es la razón por la cual él regresa, ¿no? Sin embargo, en el año 1764, ¿no? Como parte del contexto de las reformas borbónicas, el, el cargo de Correo Mayor de Indias desaparece, ¿no? Desaparece ese cargo que tenía ese privilegio la familia Carvajal y Vargas, y entonces en compensación a la pérdida de ese importante cargo que significaba pues una renta muy importante de la corona, eh, Carvajal y Vargas es convocado a participar de la corte real en España, ¿no? Y al viajar a España con su familia, sus propiedades pasaron al Estado virreinal, ¿no? Al Estado español, al virreinato peruano. De esa manera, él pierde esa propiedad, ¿no? Él no, al momento de la independencia, él ya no era propietario de esta casa, sino ya le pertenecía al Estado, porque para ocupar cargos en la corona, obviamente que había que desembolsar un dinero y ese desembolso, esa compra del cargo prácticamente, implicaba pues desprenderse de estas propiedades, ¿no? Y pasaron a ser parte del Estado virreinal, ¿no? En el año 1773, cuando se crean la Real Aduana, las aduanas que se crean a raíz de las reformas borbónicas, se establece pues una receptoría de la Real Aduana en Huaura, y como este local ya no le pertenecía a la familia Carvajal y Vargas y le pertenecía así al Estado, es tomada como receptoría de la Real Aduana, ¿no? Es decir, la oficina donde se recaudaba la alcabala principalmente, ¿no? Del comercio colonial, ¿no? Y es en este contexto, ¿no? Cuando ya pertenecía y cuando ya formaba parte de la administración de la aduana, es que en el año 1819, cuando llega la primera expedición de Cochrane a Huacho, ¿no? El día 31 de marzo de 1819, hay una avanzada al mando de Robert Foster, ¿no? Que llega al pueblo de Huaura, ¿no? Hay una escaramuza en el puente y después ingresa a Huaura, y hay un saqueo a las arcas de la Real Aduana realista, ¿no? Y ahí justamente Foster menciona en sus memorias
pero en una carta, ¿no? Que tiene la satisfacción, dice, de que el pueblo de Huaura fue recibido, dice, con las más vivas alegrías y fueron auxiliados en todo cuanto podían, ¿no? Esa es una manifestación que hace Foster en el año 1819, ¿no? Y al año siguiente, cuando ya llega la expedición libertadora con San Martín, la casa es tomada como cuartel del Estado Mayor, ¿no? Que es una aclaración que luego haremos con más precisión, en el sentido de que también es confundida como cuartel general, y cuando todos sabemos ya que el cuartel general fue la Casa del Ingenio, pero el balcón de Huaura fue el cuartel del Estado Mayor, ¿no? Bien, entonces, pero esa parte de la historia es la que de alguna manera tiene que estar pues reflejada y ampliada en el contenido del museo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la historia de la casa, cómo es que la casa ha ido este, transcurriendo a lo largo de los años, ¿no? Ya habíamos mencionado pues que era propiedad privada, pasa a propiedad del Estado, es tomada como receptoría de la aduana, ¿no? Y después es utilizada por San Martín como cuartel general. Años después, ¿no? 1836, el Perú pasa un proceso en el cual, un proceso histórico muy importante por el cual quiere unirse o hay la intención de unir el Estado boliviano con el Estado peruano, ¿no? Ese proceso que se conoce como la Confederación Perú-Boliviana tiene un hecho importante en Huaura, ¿no? Porque en Huaura se va a dar pues, un congreso del Estado norperuano y la Casa del Balcón, ¿no? Esta casa que estamos reseñando su historia, fue la sede de la presidencia del Estado norperuano, ¿no? Entonces ya es otro elemento más a la historia que también vale la pena ser narrada y recordada, ¿no? Y bueno, la casa pues tiene hoy día este aspecto, ¿no? Un patio muy amplio, la parte más antigua es la que estamos viendo en la imagen, ¿no? Y la parte nueva es la parte que está en el fondo, ¿no? Que fue reconstruida en el 73-74. Bien, ese es otro ángulo desde el cual el museo se puede de alguna manera visitar, ¿no? Conocer la historia, no solamente del museo, sino también conocer la historia de la casa. Pero la gente llega a la casa justamente porque la historia más conocida es la historia que se vivió durante la independencia en Huaura en general y el balcón en particular, ¿no? Entonces, acá hay varios hechos también que valen la pena ser rescatados y que no están en el guión, ¿no? No están en el guión museográfico, pero tendrían que estarlo, ¿no? Por ejemplo, hacer precisiones sobre desde cuándo el cuartel Huaura es tomado como cuartel general, ¿no? Porque como Huaura, desde cuándo se establece en Huaura el cuartel general, porque ahí también hay varios errores que yo mismo he repetido en algún momento, ¿no? Sobre todo por informarme por fuentes que después a contrastarla con las fuentes primarias hemos encontrado que hay errores, ¿no? Por ejemplo, es muy común decir que San Martín desembarcó en Huacho el 10 de noviembre y que el día 12 tomó como cuartel general, se estableció su cuartel general en Huaura, ¿no? Cosa que no es precisa, ¿no? Porque el cuartel estuvo en Huacho y después fue trasladado a Supe, donde estuvo hasta el momento en el cual San Martín, estando en Supe, es informado de la defección del batallón Numancia, ¿no? Este importante batallón realista que se pasa a bando patriota, ¿no? El día 2 de diciembre de 1820 en la noche, ¿no? Y se presenta en el cuartel de Retes, en la casa de Retes, el día 3 de diciembre, ¿no? San Martín, al ser informado de este importante hecho, ¿no? Lo que hace es dar la orden, ¿no? El día 4, para que las fuerzas que en ese momento estaban en Supe se trasladen al Valle de Huaura, ¿no? Y empieza la marcha, ¿no? De los batallones y van llegando poco a poco a las diferentes haciendas, ¿no? Y menciona pues que a las 4 de la tarde del día 4 de diciembre llega el batallón número 8, llega el batallón número 4, llegan a Vilcahuaura, llegan a Quipico, ¿no? Van llegando a Caray, ¿no? Se van estableciendo recién en ese momento los batallones en el Valle de Huaura, ¿no? Y eso es importante porque no solo el hecho de que hayan estado presentes, sino que eso implica pues la colaboración y participación de la gente del Valle de Huaura para darle sostenimiento a este contingente que era bastante numeroso, ¿no? Eran cerca de 3.000 soldados conformados en varios batallones, ¿no? Y que tuvieron que abastecerse de recursos y que fueron brindados por la gente del valle y de los valles contiguos, ¿no? Además, también está precisado ya los días que el general recién abandona su país el 5 de diciembre.
¿no? Y llega al Ingenio, ¿no? Y después avanza hacia Garay, buscando un lugar donde establecer el cuartel general, pero retorna al Ingenio porque lo considera un mejor lugar, ¿no? Y ahí están los días y los lugares y los batallones que fueron estableciéndose en el Valle de Huaura en general. Por eso mencionaba que el museo debe recoger, ¿no?, la visión del Valle de Huaura, más que de la propia villa, sino del Valle de Huaura y también del Norte Chico en general, ¿no? Y bueno, el cuartel queda establecido el día 7 de diciembre en la Casa Hacienda del Ingenio. Ahí va a residir San Martín y por lo tanto iba a ser el cuartel general. Y el Estado Mayor, ¿no?, al mando del general Aceras, se va a establecer en Huaura, en la Casa de la Aduana, conocida en ese momento, ¿no?, como Casa de la Aduana, y que hoy día conocemos todos como el Balcón de Huaura, ¿no? Estando en Huaura también va a llegar a la batallón Numancia, ¿no? Son hechos importantes que tienen que ser mencionados, ¿no? Y que tienen que ver con no solamente con el balcón, sino con la ciudad, con la villa, ¿no? Porque en el puente de Huaura, como pueden ver ustedes en la imagen, en el puente antiguo de Huaura, fue recibido el batallón Numancia que había pasado al bando patriota días antes, ¿no? El día 3 de diciembre, y que llegó a Huaura el día 11, ¿no? Y no para establecerse propiamente en la villa, sino para establecerse en la hacienda del Ingenio, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, la escena retratada en una acuarela, ¿no?, atribuida a O'Higgins, pero de otra autoría, ¿no?, que representa el momento en el cual el batallón Numancia, batallón de infantería, es recibido, ¿no?, en las puertas de la villa, ¿no?, con bandera chilena, que era la bandera que tenía en ese momento el ejército, porque todavía no era el ejército peruano, sino era el ejército unido libertador. Y el día 13 de diciembre, San Martín pasa revista al batallón Numancia, hace una arenga, ¿no?, y recibe pues el juramento de este importante contingente realista que se acababa de pasar al bando patriota, ¿no? Y eso lo hace en la hacienda del Ingenio, ¿no? Y ahí al fondo, por ejemplo, en esta acuarela, se puede ver la capilla de la iglesia del Ingenio, ¿no? Bueno, y estando en Huaura suceden muchas cosas interesantes, ¿no? Ya en alguna oportunidad hemos narrado con más detalle las muchas cosas importantes que suceden en la presencia del ejército sanmartiniano en el Valle de Huaura, ¿no? Y que valdrían la pena ser recordadas y representadas en este guión, que bien podría aprovecharse ahora en el contexto que se está reestructurando el museo, ¿no? Porque ya una vez que se reestructure el guión y el museo, va a ser un poco difícil cambiarlo, ¿no? Así que es el momento adecuado para hacer estos cambios. También es importante recordar que para fines de diciembre San Martín decide trasladar el cuartel general de Huaura a Retes en el Valle de Huaral, ¿no?, en el Valle de Huaral Chancay, y que esta marcha se inicia pues el 26 de diciembre, cercano a las fiestas de Navidad, ¿no? Y va a empezar a avanzar, de hacienda en hacienda, ¿no? El día 26 se trasladan a Humaya, dice, ¿no? Los batallones de Chacaca salen para Huacho y las tropas de infantería salen para Humaya, ¿no? Y van avanzando hacienda por hacienda. Por ejemplo, el 27 de diciembre dice que ya estaban en camino a Chancay, ¿no? Perdón, a Sayán, ¿no? Y habían salido, dice, de Humaya rumbo el Estado Mayor iba adelante, ¿no? Había avanzado, ¿no? Menciona que también por esos días llegan una serie de voluntarios de Cajatambo, ¿no? Además, también se menciona que ya avanzando adelante, el Estado Mayor, San Martín iba atrás. El día 28 San Martín, dice, partió del Ingenio y llega a Vilcahuaura. Y acá hay una nota curiosa que menciona pues que San Martín fue celebrado con su llegada a Vilcahuaura, dice, donde desayunó un excelente lechón asado, ¿no? Entonces, también hay parte de la gastronomía recordada pues en esta gesta histórica, ¿no?, de la independencia, ¿no? Y de ahí avanzó hacia Humaya y hacia Quipico, ¿no?, para llegar recién a Sayán. Recuerden que el Valle de Huaura pues abarca hasta Sayán, ¿no? Es desde el río Chico, que confluye con el río Huaura, ¿no? Con el río Chico, río Grande, que le llaman, y confluyen y forma el río Huaura, ¿no? Es todo este escenario que la independencia va a tener, ¿no? Y que de momento el museo no lo representa, ¿no? Y que sería muy útil pues, para los estudiantes, ¿no? Entonces, el día 29 San Martín ingresa, dice, a Sayán, cuando está avanzando rumbo a Retes en Huaral, ¿no? Y llega pues a Sayán, y en Sayán hay una fiesta, hay un recibimiento muy importante, ¿no? En el pueblo de Sayán.
¿no? Y al día siguiente en su avance, ¿no? cruzan el río Chico, porque la necesidad de ir hasta Sayán, ¿por qué no cruzar por Quipico y cruzar directamente al cruce de Visquira para ir? Ya estamos hablando de cercanías de 1 de enero ya, fines de diciembre, y para esta fecha el río ya ha crecido. Y la única forma de poder cruzarlo con seguridad es avanzando hasta Sayán para cruzar al río Chico y nuevamente bajar, ¿no? Entonces se da una vuelta por la necesidad de poder cruzar por el río, por el puente que cruzaba el río Chico, ¿no? Y ahí dice que el general tuvo un encuentro con, dice, unos 200 negros, ¿no? Que cantaron una canción compuesta en honor al general, ¿no? Lamentablemente, pues no hay una transcripción de la letra de ese canto, porque también sería importante, ¿no? Recogerlo para una información en el museo, ¿no? Pero hay la mención de que los negros de las haciendas, sobre todo probablemente de Andahuasi, salieron a recibirlo, ¿no? El cuartel se establece en Retes, hay pues los planes de San Martín no surten el efecto que él quería, porque lo que él buscaba era que los realistas vinieran a enfrentarlo a Huaral, ¿no? Pero no tiene ese efecto, de tal manera que San Martín cambia de estrategia y decide volver nuevamente el cuartel a Huaura, ¿no? Y nuevamente viene el retroceso de la infantería, y se van estableciendo nuevamente en las haciendas, ¿no? Y el cuartel queda nuevamente establecido en la casa hacienda del Ingenio, ¿no? Nuevamente el cuartel vuelve al Ingenio. Y obviamente el cuartel del Estado Mayor retorna a la casa de Balcón de Huaura, ¿no? Estando ahí San Martín en Huaura, hay un hecho muy, muy importante que no ha recibido pues el reconocimiento que era necesario hacer, ¿no? Y que es el establecimiento del reglamento provisional, ¿no? Eso se da, bueno, según la tradición dice del Balcón de Huaura, pero si sabemos que el cuartel era el Ingenio, lo más probable es que el reglamento se haya, pues, ¿cómo se llama?, firmado en la hacienda del Ingenio y no en el Balcón, ¿no? Y ahí en la demarcación se establece cómo iba a ser la administración temporal mientras no haya una constitución autónoma del Estado peruano, ¿no? Y se distribuye ¿cómo se llama?, en 4 departamentos, las áreas ya liberadas y ocupadas por el Ejército Libertador, ¿no? Y uno de esos departamentos es el departamento de la costa, que no incluye Lima Metropolitana, pues porque perdón, Lima Capital, porque estaba en ese momento todavía ocupada por los realistas. Y se menciona que la cabeza de los departamentos va a estar en Trujillo, en Tarma, en Huaraz, y el otro departamento de la costa, la cabeza del departamento va a estar en Huaura, lo que significa que Huaura nuevamente ocupó un lugar especial, ¿no? En la historia nacional, en la historia política nacional, ¿no? Otro hecho importante en Huaura, y que la gente no lo menciona y que este año pasó prácticamente desapercibido, no hubo una memoria, una conmemoración de este hecho, y que también valdría la pena que esté considerado un guión, es la llegada de Manuel Abreu, comisionado pacificador por los reyes de España, ¿no? Que llega a Huaura, ¿no? Después de haber desembarcado en Paita, llega a Huaura rumbo a Lima, ¿no? Y almuerza con San Martín, ¿no? El día 28. Había llegado días antes, se había establecido en la casa del gobernador, después hubo una visita a la hacienda del Ingenio y finalmente terminó almorzando con San Martín, ¿no? En esta hacienda, ¿no? Y donde conversaron una serie de temas, ¿no? Pero lo más importante que lo que conversaron en el almuerzo es lo que le dijo San Martín a la despedida, ¿no? San Martín le dice a la hora de despedirse, le dice que se había propuesto tomar Lima, circunvalándola, cortándole todas las entradas de víveres, sin aventurar acción, y que si la Serna pensara atacarlo en Huaura, o lo resistiría trincherado, y entonces en la retirada a Lima tendría sus sepulcros arenales, o los burlaría emboscándolos, ¿no? Es decir, San Martín ya le avisa a Abreu, ¿no?, qué es lo que tiene planeado, y que termina siendo cierto, ¿no? Porque a partir de la retirada del cuartel de Retes a Huaura, se inicia la segunda etapa, que vendría a ser la estrategia por utilizar a las guerrillas con más fuerza en la zona de Canta, Huarochirí, Yauyos, que terminan asfixiando a Lima, ¿no? Con la falta de recursos, que justamente se lo menciona Abreu, ¿no? No le van a permitir la entrada de víveres, ¿no? Que a la larga van a terminar
con la necesidad de los realistas de retirarse de Lima y San Martín va a ingresar sin mayor uso de la fuerza, ¿no? Entonces, todos estos hechos importantes y otros muchos más tienen que estar presentes pues, en este guión, ¿no? De una manera más dinámica, de una manera más moderna de narrar, ¿no? Las historias, ¿no? Porque acá hay varias historias, como ya hemos visto, no solamente la historia de la independencia, la historia de la casa, la historia del museo, ¿no? A lo que adicionalmente, pues, podíamos también considerar no solamente eso, sino que, como ya hemos visto, y como es conocido de todos, ¿no? A nadie pues, le escapa este conocimiento, de que hay una asociación muy importante entre la historia de la independencia, San Martín y el balcón, ¿no? Alimentada por la tradición en la cual San Martín proclamó la independencia el día 27 de noviembre de 1820, ¿no? Desde el balcón de esta casa histórica, ¿no? Entonces, esa tradición ha dado origen a que las conmemoraciones sean muy pomposas, con mucho patriotismo, con mucha exhibición patriótica, ¿no? Que es una cosa que hay que valorar, no solamente del pueblo de Huaura, sino también de Huacho y de Norte Chico en general, que siempre se ha sumado a las celebraciones en el balcón de Huaura, ¿no? Una primera mención, la más antigua quizás que he podido encontrar, a lo que vendría a ser la historia de la asociación entre San Martín, la Independencia y el balcón, es lo que anota Ernest Middendorf, quien estuvo en agosto de 1886 por Huacho y Huaura, y que al pasar por Huaura anota en libreta de viajes, dice, frente a la iglesia está la única casa que tiene un piso superior, que está provista de un balcón cerrado, bastante ruinoso, ¿no? Ya para la época estaba ruinoso, habían pasado la independencia cerca de 60 años, 65 casi, ¿no? A esta casa con su balcón es el monumento histórico del pueblo. En Huaura estuvo el cuartel general de José de San Martín y se afirma que desde este balcón leyó la proclama que declaró la independencia del Perú, ¿no? En 1821, ¿no? En 1820. Bueno, hay una confusión ahí, da a entender que es en el 21, pero sin embargo la tradición dice que la proclamación fue en el 20, ¿no? Ya también esto lo hemos detallado con más precisión en otras presentaciones, ¿no? Entonces, Middendorf es el primero que deja una manifestación clara de la historia del balcón asociada con San Martín y asociada con la proclamación, ¿no? Y el balcón es ya conocido a nivel nacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, la revista El Perú Ilustrado de 1891 muestra un grabado, ¿no? Del balcón de San Martín, titulado así, ¿no? El balcón de San Martín, ¿no? Lo que indica pues que esta asociación, esta tradición ya estaba, por lo menos en Lima, también se experimentaba ya como conocida, ¿no? Acá vemos otra imagen del balcón de 1910, ¿no? Y ahí para 1898, en las celebraciones de fiestas patrias en Huacho, también ya se empieza a incluir la visita al histórico balcón de Huaura, ¿no? Con ese título, ¿no? Histórico balcón donde San Martín hiciera el primer juramento de la libertad del Perú, ¿no? O sea, ya se empieza a asociar la independencia con más fuerza y parte de las celebraciones de Huacho y la independencia, de las conmemoraciones de fiestas patrias, se trasladan al balcón de Huaura a hacer lo que ellos llamaban romerías patrióticas, ¿no? ¿No? Sin embargo, a pesar de esa importancia que tenía ese revestimiento en la historia local y que también tenía alcance nacional, a pesar de todo eso, en 1913 ya el balcón mostraba pues un deterioro, ¿no? El balcón dice de nuestra jura corre peligro de desaparecer por la acción del tiempo, si no se prevé diligentemente su conservación, ¿no? O sea, ya estaba bastante deteriorado el balcón antes de la celebración del centenario, ¿no? Para 1891, en la conmemoración oficial de los 75 años de la independencia, también hubo celebración en Huaura, perdón. Y fue ese año que se colocó la placa, ¿no? Que hoy día todos conocemos y vemos pues en el frontis del museo, ¿no? Acá el grabado del 1891 se nota que no estaba la placa, pero fue colocada en 1896, ¿no? Donde la Municipalidad Provincial de Chancay hizo pues un recordatorio, ¿no? A la memoria de este hecho, ¿no? De la proclama, este hecho tradicional de la proclama que ha quedado pues perennizado en su frontis, ¿no? Y aunque ya la estructura original, donde estaba esta placa de mármol, ya no existe, pero la placa sí ha quedado, ¿no? Entonces, año a año, Huaura pues ha ido manifestando su patriotismo.
y teniendo como escenario este balcón, de lo cual ha quedado evidencia gráfica, ¿no? Como pueden ver ustedes, hay fotos así grabados, hay imágenes, ¿no? Hay imágenes de visitantes, ¿no? Que también deberían formar parte, ¿no? O por lo menos un complemento de la historia de esta casa, ¿no? O sea, debe haber un complemento manifestando las conmemoraciones que ha celebrado, porque hay mucha representación gráfica, como esta, por ejemplo, en 1915, ¿no? Y también para el año 1820, Huaura celebró su propio centenario, ¿no? O sea, su centenario previo al centenario de Lima, ¿no? Y hubo, pues, ceremonias importantes, ¿no? En el mismo in situ, ¿no? En el mismo lugar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la placa que les mencionaba de mármol, ¿no? Pero está, pues, adornada de esta base que hoy día ya no existe, ¿no? Hoy día la placa ha sido movida un poco más cercana a la puerta, ¿no? Entonces, hubo celebraciones por el centenario en 1920, ¿no? Y al año siguiente hubo la conmemoración del Centenario Nacional, ¿no? Así como estamos próximos a celebrar ahora, ¿no? Donde los actos principales de la conmemoración en Huacho, como capital de la provincia de Chancay, tuvieron como escenario también la villa de Huaura, ¿no? Y la sesión solemne se realizó frente al balcón. De ahí que la foto del costado, la gente está de espaldas al balcón y está mirando de frente a la antigua iglesia, que es donde se armó el tabladillo y donde se desarrolló la sesión solemne con los alcaldes de la provincia, ¿no? Que llegaron todos para esta conmemoración en Huaura. Pero no quedó ahí, porque a los pocos días también hubo una doble celebración del centenario de la independencia, ¿no? La delegación la delegación argentina que había llegado a Lima para participar de la conmemoración del centenario, visitó Huacho y después Huaura para el día 17 de agosto de 1921, fecha en que se conmemora un año más de la muerte de San Martín. Entonces, hubo pues una visita de la delegación encargada, ¿no? Y de eso también ha llegado bastante información gráfica, que no solamente está a nivel local, sino a nivel nacional. Las revistas Variedades y Mundial publicaron imágenes de esta visita. Ahí vemos, por ejemplo, al Monseñor Duprat, que era el que encabezaba la delegación de la Embajada Argentina, rodeado de granaderos a caballo, ¿no? En la puerta del balcón de Huaura, ¿no? 17 de agosto. Y acá vemos una ceremonia, se volvió a armar una ceremonia nuevamente, en la cual se exhibieron dos grandes banderas, una de Perú y una de Argentina, ¿no? Y la gente celebró pues ahí por segunda vez el centenario de la independencia en Huaura, ¿no? Y ese escenario, pues, esa trascendencia que ha tenido Huaura en la historia, ha tenido, esa trascendencia que ha tenido, ¿cómo se llama? Motivado que muchos visitantes lleguen, ¿no? Una de las más curiosas y que vale la pena resaltar es la visita que hubo, ¿no? de un equipo de fútbol, ¿no? El Belgrano de Montevideo, que había llegado pues a Lima, a la capital, a hacer partidos de exhibición, ¿no? Y que tuvo la voluntad de venir a Huacho, ¿no? Y aprovechando la visita a Huacho, visitaron el balcón de Huaura, ¿no? También ellos estuvieron presentes en esta visita al balcón de Huaura, ¿no? Y muchas así delegaciones llegaban, ¿no? Y como vimos también en el libro de visitantes, había pues visitantes de muchos lugares, no solamente del Perú, sino del mundo, que llegaban al balcón, ¿no? Para las celebraciones del sesquicentenario, nuevamente Huaura vuelve a ser escenario importante de las celebraciones, ¿no? Tanto Huacho como Huaura, pero en Huaura, como siempre, las ceremonias eran más apoteósicas, ¿no? Hubieron pues celebraciones y nuevamente el balcón fue escenario, ¿no? Y de eso también hay bastante información gráfica, ¿no? Esto le ha valido pues a Huaura toda esta historia que representa a Huaura, representa su balcón, representa pues la presencia sanmartiniana y la trascendencia para conseguir la victoria de San Martín en Lima, ingresando a la capital y tomar Lima, ¿no? Ha tenido pues como escenario Huaura y el balcón, y eso significa que ha significado para la población que este escenario tiene un valor simbólico, ¿no? De tal manera que en cuantas marchas y protestas y mítines, el balcón de Huaura haya sido escenario también de estas luchas sociales, ¿no? La reforma agraria mismo también, en algún momento la Confederación Campesina utilizó el balcón como espacio para emitir sus proclamas, ¿no? Sus proclamas en favor de la reforma agraria, del gobierno militar, ¿no? Y es que el escenario se presta para estas
proclamas patrióticas, ¿no? Bien, entonces hemos visto pues que el museo, ¿no? Tiene varios aspectos que pueden ser, el museo puede ser enfocado desde varios aspectos, ¿no? Y que de momento no están representados en su guión, ¿no? Y que bien podrían ser explotados en un futuro próximo, ¿no? Además también, ¿no? De momento pues se puede utilizar los videos, las visitas virtuales, no solamente al museo, ¿no? Yo he mostrado algunas piecitas muy particulares que se podrían narrar con más detalle para los escolares, ¿no? Pero también se puede hacer una visita virtual a los diferentes escenarios que están a lo largo del valle, ¿no? Que forman parte de la historia de la independencia, no solamente Huaura como ciudad, sino el Valle de Huaura en general, y como ya lo mencioné también, la antigua provincia de Chancay, que incluye los valles de Huaral, Huaura, Barranca Supe, ¿no? Eso ha sido pues una visión un poco más amplia del museo, en la cual podemos ver que tiene no solamente la casa es una historia, el museo es una historia, las conmemoraciones son una historia, y la independencia en el Valle de Huaura es otra historia que rescatar. Incluso por ahí también estaba pues el tema de la Confederación Peruano-Boliviana, que es un tema poco estudiado, ¿no? Y que también tiene como escenario este balcón, ¿no? Hasta ahí mi participación, y yo quedo atento si hubiera alguna pregunta que me pueda transmitir Wilmer. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Luis Rosado, por la disertación